tardes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre dolo y culpa, abarcando desde su definición, sus clases, sus elementos y qué nos indica el Código Penal para el Estado de Oaxaca. Bueno, para empezar tenemos que explicar el dolo. El dolo, según Villanueva, es la relación consciente y voluntaria de una conducta típica penal. Es decir, tenemos que entender que necesitamos que el actor activo tenga que tener conocimiento absoluto de todo lo que va a realizar y aún a sabiendas de los posibles resultados va a actuar con voluntad total. El artículo 8 del Código Penal de Oaxaca describe que tiene que haber ese nexo causal entre lo que ya sabía y lo que va a suceder. Es decir, el sujeto sabe lo que hace y quiere hacerlo. El delito doloso implica una agresión consciente al bien jurídico tutelado. Tenemos, por ejemplo, sujeto A y sujeto B tienen una discusión. Entonces, sujeto A toma un arma y apunta directamente al sujeto B. El sujeto A es consciente que al apuntarlo, al disparar con el arma, va a dañar el bien jurídico tutelado, que es la vida, y aún así decide hacerlo. Bueno, para las clases de dolo tenemos como primero el dolo directo en primer grado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el sujeto actúa directamente para obtener un resultado en particular. Aquí el resultado es objetivo porque sabe lo que va a suceder y aún así actúa. Por ejemplo, una persona dispara a otra con la finalidad de matar. Como segundo tenemos el dolo directo de segundo grado. Esto es cuando el sujeto no busca ya el resultado principal, sin embargo sabe con seguridad lo que va a ocurrir. Es, por ejemplo, cuando una persona provoca un incendio en una casa para cobrar un seguro sabiendo que hay personas dentro. Y por último tenemos el dolo eventual. Este es cuando el sujeto directamente no busca un resultado, pero lo prevé como posible. Es decir, por ejemplo, vas manejando por una zona donde es escolar y sabes que en cualquier momento pueden salir niños y aún así no reduces la velocidad. Bueno, como elementos del dolo, tenemos dos elementos del dolo, el elemento intelectual cognitivo y el elemento volitivo. El elemento intelectual cognitivo implica el conocimiento, es decir, el sujeto activo conoce, tiene conocimiento de lo que está haciendo, y el elemento volitivo es el querer hacer. El sujeto activo tiene la intención de hacerlo. Entonces, tomando en cuenta estos dos elementos, tenemos que el saber más que querer implica el dolo. Así como tenemos la normativa del Código Penal del Estado de Oaxaca en su artículo 8 que explica que para que exista dolo tiene que existir conocimiento, es decir, saber lo que va a pasar o puede pasar, y aún así la voluntad de decir quiero hacerlo. Existen jurisprudencias como por ejemplo la del registro digital 6090-69 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde explica que según la Real Academia Española define el dolo como eso, voluntad y conocimiento, es decir, sabes lo que va a suceder y aún así implicas todo, incluyendo los resultados. Pero también en el registro 175609 explica que existe otra, la eventual, que ya explicó mi compañera, en la cual dice que puede que no sepa, que sepas lo que va a pasar, aunque no haya pasado, y aún así también decide hacerlo. Eso también se considera. Como segundo tema tenemos a la culpa. Bueno, la culpa puede ser definida como la falta de cuidado al actuar produciendo un resultado que se debía evitar. Es decir, no hay intención de dañar, pero existe una falta de cuidado. Clases de culpa. Tenemos la consciente, que básicamente es cuando el sujeto sabe el posible resultado, pero confía en que no va a ocurrir. Por ejemplo, un doctor entra a cirugía que es completamente riesgosa y confía que esta no puede complicarse y el resultado final es de que el paciente fallece. Y tenemos también la culpa inconsciente, que básicamente el sujeto ni siquiera se toma la molestia en hallar posibles resultados. Por ejemplo, un adulto deja productos tóxicos al alcance de un niño y como resultado se intoxica. Bueno, los elementos de la culpa. Tenemos tres elementos de culpa. El primero es conducta en debido cuidado. Se infringe el deber objetivo del cuidado. El siguiente elemento es el resultado dañoso. Debe existir un resultado típico, por ejemplo, atropellar a alguien y provocarle lesiones. Como tercer elemento tenemos el resultado entre la conducta y el resultado. El resultado tiene que ser consecuencia de esta imprudencia.
Bueno, ahora procederé a explicar cómo el artículo 8 en su fracción segunda del Código Penal de Oaxaca también explica la culpabilidad. Actúa culposamente quien en el momento de la realización del hecho típico infringe un deber objetivo de cuidado que, bajo circunstancias concretas del hecho, podía y debía haber observado. Como ya lo explicó mi compañera, en el caso del doctor, él tenía la obligación de haber visto primero cuáles eran las dosis correctas, mas al no verlo, al no aplicarlo, ocurrió. Él estaba firmemente en la esperanza de que no iba a ocurrir el siniestro o que no iba a llegar a ciertas alturas que terminó llegando, pero actuó con negligencia, por lo tanto es culpa. También la Suprema Corte de Justicia en su registro digital 155-24 explica todos los elementos necesarios que debe cumplir la acción para que se considere como culpa, que es que exista la previa, exista la esperanza de que no va a ocurrir el siniestro y el resultado. Si el inculpado previó el resultado dañoso, pero abrigó la esperanza de que no perjudicase, su comportamiento establece la causa decisiva del daño habido. En este imputable se le aplicará el título de culpa consciente. Bueno, pues en conclusión, el dolo y la culpa son formas de atribuir la responsabilidad penal que se distinguen principalmente de la actitud interna del sujeto. Bueno, como conclusión del dolo tenemos que esta es el querer y el saber hacerlo, con sus dos elementos, el elemento intelectual cognitivo y el elemento volitivo. Entonces, de esos dos elementos, el saber más el querer implica dolo. Como ya explicó mi compañera en el ejemplo anterior del taxi que manejaba encima del límite de velocidad en una zona escolar, si cuando lo atropelló existió culpa. Pero ¿qué pasaría si otro conductor participa en carreras clandestinas en un lugar que sabe que también existe mucho peatones, como por ejemplo ese? Eso ya no sería culpa, eso ya sería dolo, porque existió la previa del conocimiento de todo y aún así realizó la acción.